Esta presentación es sobre la biomecánica, hecha por Martín Tordesilla del curso 901. El orden por el que voy a explicar qué es la biomecánica: como primero está el qué es como tal, como segundo punto está los ejes, como tercer punto están los planos y como último dejé la ergonomía. Se podría decir que se denomina biomecánica al análisis de la mecánica del movimiento del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir? Se trata de la ciencia que explica cómo y por qué el cuerpo humano se mueve de la forma que lo hace. Esto incluye la interacción existente entre la persona que ejecuta el movimiento y el equipamiento o el entorno. Teniendo en cuenta lo anterior, la biomecánica también es una disciplina que estudia y hace análisis físicos de los movimientos del cuerpo humano, y también tiene algunas aplicaciones, como por ejemplo un objetivo sería como que la biomecánica en las actividades deportivas es la caracterización y la mejora de las técnicas del movimiento a partir de los conocimientos científicos. Siguiendo con la presentación, lo que sigue son los ejes. ¿Cuáles son? Voy a decir los tres ejes y ya después voy a explicar cada uno detalladamente. El primero sería el transversal, el segundo sería longitudinal y como último el medial. Bueno, como primero está el eje transversal. ¿Cómo es? A ver, el eje transversal es un eje corporal perpendicular a la dimensión mayor de un cuerpo o bien a la dirección habitual del movimiento de un cuerpo. Como tal está ubicado como si fuera una línea, como se ve en la primera imagen, que pasa por la cadera, por así decirlo. Bueno, el siguiente es el eje longitudinal. El eje longitudinal se utiliza en la técnica, la biología y otras ciencias para indicar el eje de un cuerpo en la dirección con una dimensión mayor. A menudo el eje longitudinal es también el eje de simetría de un cuerpo. Eso quiere decir que es el giro de eje técnico o del palier y se efectúa normalmente en el eje longitudinal. Se encuentra el eje coronal. Bueno, ¿qué es? El plano coronal o el eje coronal es una designación que se utiliza en la anatomía para describir a ciertos órganos o estructuras de acuerdo a su localización en el cuerpo. Bueno, como tercera parte de la presentación están los planos. Como dice ahí, de forma específica podemos decir que un plano es una línea imaginaria que tomamos como referencia para dividir al cuerpo en secciones y así comprender mejor su estructura. Por otro lado, un eje es una línea recta a través de la cual gira una articulación. Entonces podemos tomar que esto significa que básicamente es como trazar una línea y imaginar que separo, por así decirlo, mi cuerpo. Eso es un plano. Ahora voy a explicar qué tipos de planos hay. Bueno, como primer plano que voy a explicar está el sagital. Los planos sagitales son en anatomía aquellos planos perpendiculares al suelo y en ángulo recto con los planos frontales. El plano o corte sagital también es un plano vertical que divide el cuerpo en partes de izquierda a derecha. Cuando este se ubica justamente en la línea media, también se podría llamar plano medio sagital, o plano medio o plano mediano. Ok, como segundo está el plano frontal o también llamado coronal. Estos son cualquier plano vertical que divide el cuerpo en posición anatómica en secciones ventral y dorsal. Forman un ángulo recto con los planos sagitales y divide el cuerpo en una sección delantera y otra trasera. Ok, y como último está el plano transversal, el cual divide el cuerpo en dos partes sin simetría, una superior o craneal y otra inferior o caudal. El plano transversal o axial divide el cuerpo en mitades superior e inferior. Esta posición también proporciona puntos de referencia anatómicos clave para describir la ubicación de las estructuras y las direcciones de movimiento.
Y bueno, como ya expliqué los anteriores, aquí se pueden ver las imágenes. Como el sagital que ya dije, divide la parte izquierda y la derecha del cuerpo por una línea imaginaria, o bueno, por así decirlo, una parte imaginaria. El frontal, que o coronal, que básicamente trata de dónde está el crecimiento de cabello. De ahí se mira la parte hacia atrás y de ahí se mira la parte hacia adelante, como si pasara una línea por toda la mitad del cuerpo. Y el plano transversal, como ya dije, sin simetría, está ubicado por la parte de la cintura o cadera. Ahora vamos a proseguir con la ergonomía. Una de las últimas cosas está la ergonomía. Básicamente es el estudio de algunas interacciones o acciones que el ser humano eh, podría hacer, o bueno, la ergonomía las estudia y las diseña con el objetivo de optimizar el bienestar del ser humano, como por ejemplo las posturas al momento de usar pantallas o practicar alguna cosa. Ya como lo último de la presentación estaría, por así decirlo, los movimientos. Primero voy a explicar la extensión y la flexión. La extensión se basa en el movimiento de que el codo, por así decirlo, expande el brazo. Y la flexión es, por así decirlo, contraerlo, como acercarlo hacia el hombro, como se puede apreciar en esta imagen. Ahí se nota que cuando tiro el balón, estiro los brazos y cuando termino de tirar, los contraigo o los flexiono. Y también se notan más movimientos, como las piernas, que las salto y como que las flexiono un poco. Y cuando caigo, trato de amortiguar y no las flexiono, sino caigo recto. Y esto sería todo. Muchas gracias.